Perdón, Rachel, que allá ahora puse para grabar, entonces el día de fallecimiento de tu papá, el 10 de Shvat, y se llamaba Tzvi Ben Abram. Tzvi Ben Abraham, y también para la pronta, que no sufra más Yosef Ben Miriam, que si Dios quiere, sea lo que Dios quiera, eh, su pronto mejoramiento. Besat Hashem. Y también, bueno, recordar que el Yud, el día de ayer en Shabbat, fue también el día de el Rashash, Rabbi Sholom Sharabi. Eh, si se les interesa, no sé, a los que entiendan hebreo, ayer hubo lo que se llama una Ilulá, lo que fue lo que se llama la recordación, el día del fallecimiento. Los grandes rabinos principales de Israel y grandes cabalistas de Israel dieron unas charlas, pero está todo en hebreo, sin traducción, sin puntitos. Entonces, no sé si es muy fácil para todos, pero si alguien quiere, se los puedo mandar, está en YouTube. Dura un tiempo con canciones y anécdotas y relatos de la época que se fueron transmitiendo de generación en generación. Eh, sí, una fuerza muy grande. Y él prometió a todos los alumnos que si hay alguien de lo que estudia, de sus estudios, de sus alumnos, que tienen algún problema, que vaya a su tumba y que pida que él va a interferir en el cielo por él. Bueno, se acostumbra cuando hay problemas, mucho oír a lo de él. Está en la parte, lo que se llama acá en Israel, el Aras Zaitim, el Monte de los Olivos, donde está el cementerio antiguo, en el cual después de la independencia quedó a manos de los árabes, a manos de Jordania, después de la recuperación, digamos, después del anexo del 67, vuelve a estar en manos. Y bueno, hay muchos sabios, muchos tzadikim, muchos justos que están ahí enterrados, y él es uno de ellos. Eh, y hay muchas anécdotas que sucedieron ahí. Pero bueno, en su momento no hablaremos de estos temas. Volvamos con lo nuestro, que es el Zohar. Eh, entonces estábamos explicando, nos dice, si se recuerdan, que estábamos hablando de que le pedían los sabios a este hombre que acompañaba, que llevaba a los burros, que diga quién es. Y, y la verdad que esta persona dijo, no les voy a decir quién soy, pero les voy a decir los grandes secretos, y empieza a explicarnos cómo todo estaba en un pasuk sobre Yoyadá Benayahu ben Yoyadá, y todo lo que estudiamos la semana pasada. Vamos a continuar un poquito hacia adelante. Y sigue explicándonos, dice así, ve tú, veo, o sea, sigue explicándonos lo que está escrito, Uyarat veikaeta ari, que bajó y golpeó al león. Y explica quién es ese león. Explicamos anteriormente también que Uikach ne Ariel Moab, o sea, que golpeó a los dos de Ariel Moab, y hace referencia al Beit HaMikdash, a los dos primeros Beit HaMikdash. Y dice lo siguiente: Bizmanim Kadmaim, en los tiempos antiguos, o sea, antes de la época de la destrucción del Beit HaMikdash, del gran templo de Jerusalén, Kadahi Nar Ava Meshich Meimoy Letata. Dice, cuando este río, que en sí es hace referencia al Yesod de Ima, eh, ustedes se acuerdan que Ima recibe la luz de Abba, o sea, Jochma de Binah, y la transmite hacia abajo. ¿Y quién es hacia abajo? O sea, ¿cómo la transmite? La transmite por intermedio del Yesod. El Yesod de Ima es el que transmite la luz hacia abajo, o sea, hacia los mundos inferiores, a los mundos de Briah, Yitzhak y Asiá. Y es el que, o sea, le da toda la luz a Zun. O sea, Binah es como la válvula. No sé si se llama la válvula, pero es como la que mira hacia arriba y mira hacia abajo. Es como que se da vuelta constantemente. Recibe de arriba y da hacia abajo. Es como que llena y entrega.
ese es el, digamos, el parámetro de cómo funciona Binah. Limita a lo que es la Jochma, le da forma y la transmite hacia abajo, hacia Zoom. Ahora, eso es lo que se llama, es el río que baja. Bueno, ¿y por dónde baja? Por el Yesod. Y dice, Habu Kama Israel Beshlimu, estaban Israel en su completitud, o sea, ¿qué se refiere? Dice, explica, de Berjin de Behiun Becarbinan, perdón, Becarbin, eh, o sea, que estaban haciendo los korbanot que tienen que hacer, al margen que los korbanot se llaman los sacrificios, eh, pero hay que entender que también korbanot viene de la palabra kirba, que significa acercamiento. Todo el proceso de los korbanot es un proceso muy, muy, muy profundo, un estado de elevación muy interesante, es un proceso que se vive, o sea, desde el ir avanzando, en donde los levín van cantando, en donde la persona entra en un estado emocional y de conciencia alterado por intermedio de los cantos de los levín. Son cantos muy especiales que llega al alma, que son 15 cantos de ascensión, eso es lo que cantaban los levín, las personas llegaban y la persona tenía que transmutar su neshama, o sea, transmutaba su esencia con el animal y era como que era sacrificado ahí, o sea, hacía una transmigración, era como una depuración completa lo que se hacía así. El Cohen tenía que estar en un estado completamente limpio, tanto espiritualmente, tanto puramente y tanto mentalmente, porque si uno tenía pensamientos que entraban extraños o algo, ya todo estaba anulado. O sea, era más allá de un ritual, era una conexión que trascendía todo y eso limpiaba el alma. O sea, es un proceso muy, muy más profundo de lo que estamos diciendo simplemente, ¿no? Se hacían korbanot. Hay todo un proceso detrás de aquí. Y sigue explicándonos que le japará al nafsheu, y eso venía, o sea, por intermedio de los sacrificios, los korbanot que se hacían en el Beit HaMikdash, venían y funcionaban como capará, como, eh, no sé cómo se usa la palabra capará, es como que esto en vez de esto, en función a lo que habían transgredido con sus almas. Ubedin abanahit mil'ela diugna dejar ariye. Y arriba, ¿qué sucedía? Venía y bajaba desde arriba un ángel en forma, el ángel Urié y las palabras él al final, venían en forma de un león. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos que en la Merkabah hay cuatro formas, ¿cierto? Una de las formas es el león. El león es el que manifiesta el Jes. Entonces, cuando el Corbán, el sacrificio, era recibido de la llama que bajaba, o sea, que subía, después bajaba un fuego de arriba que en forma de león y comía ese sacrificio. Si bajaba en forma de perro, quiere decir que no funcionaba, algo estaba mal. O sea, el secreto era cómo bajaba. Ahora, en la época de Sukkot, venían todos los pueblos, todos los reyes, a hacer los sacrificios y en función cómo se manifestaba ese sacrificio, cómo se veía, o sea, cómo subía el humo hacia el cielo, el Cohen le decía cómo iba a estar el año en ese patriarcado, en ese monarcado, en sus territorios. Perdón, Rab, capará es expiación. Muchas gracias por la palabra, expiación. Éramos expiados. Cierto que es la palabra literal, pero a veces, ok, está bien expiados. A veces connotaciones, pero en el sentido de que el Corbán era como, éramos nosotros ahí, que estábamos ahí adentro. Todo el punto del sacrificio era muy profundo, ¿no? Lo que nos está diciendo que el Zohar era que cuando el sacrificio se hacía, bajaba del cielo un ángel en forma de fuego que tenía la figura de un león, y ese león lo comía. Si no funcionaba, bajaba un ángel en forma de perro.
y ahí comía y ya sabían que no estaba bien el corbán. Abu Haman ley al gabe mitbeja rabitz al tarfe, y veían cómo venía desde arriba y, o sea, circundaba su presa, Agil Korbanim, venía y comía y quemaba todo el corbán, todo el sacrificio, eh, y por intermedio de eso venía y levantaba todas las chispas. Ahora, ¿qué es lo que está significando? Voy a explicar esto que es importante. Eh, Toda nuestra función en el mundo es separar lo bueno de lo malo. O sea, en todas las cosas hay algo bueno. Nosotros lo hacemos por intermedio de mediciones, lo hacemos por intermedio de nuestras acciones, etc. Eso se llama que cuando hay un proceso en el desencadenamiento de los mundos, que cierto proceso, que se llama la ruptura de las vasijas, caen y son chispas divinas que quedan dentro de lo que es el mundo de la tumá, así trabaja el mundo de las impurezas. Esas chispas divinas son lo que alimentan el lado del mal. Toda nuestra función es venir, levantarlas, sacarlas de ahí. Y lo hacemos por intermedio de nuestras acciones, nuestras bendiciones, nuestros pensamientos. Todo nuestro proceso que nosotros hacemos es para levantar todas esas chispas. Cuando una persona está mal, no puede hacer eso, y por eso hacemos todos los que son los trabajos, llamémoslo espirituales, para poder hacer ese trabajo en vez de él y que esa luz que él tenía que hacer pueda seguir bajando al mundo. Eso también si hablamos de la persona que falleció, o sea, esa persona no puede seguir haciendo su trabajo, pero la gente que deja en nombre de él sigue haciendo ese levantamiento de las chispas. Y esas son las familias, esas son las personas que hacen cosas en nombre de las personas eh, que ya no están físicamente aquí, pero dejaron su huella. De ahí que nosotros también, la costumbre judía es cuando uno va al cementerio, es no dejar flores, sino poner una piedra. Una piedra en hebreo se llama Even, que es la palabra, es una palabra compuesta. Even significa piedra, pero a su vez se escribe Aleph, Bet, Nun, que es Ab y Ben. O sea, se forma la palabra, o sea, en esas tres letras es Ab y Ben. ¿Sí? Les puedo escribir, se los puedo mostrar. De cualquier manera no es nuestro tema, pero se los muestro para que sepan. Así es, Aleph, Bet, Ben. Eso es Even, que se forma la palabra Ab, que es padre, y Ben, que es hijo. O sea, en la manifestación de cuando nosotros ponemos una piedra, lo que estamos indicando es esa continuación que es entre el padre y el hijo. O sea, es entre, no importa, es la madre del padre, o sea, esa conexión en el cual nosotros somos ese lazo entre esa Neshama, ese alma que ya dejó su cuerpo físico, y este mundo en el cual nosotros seguimos haciendo las acciones. Entonces, relata también el Midrash que esa alma viene, recoge esas piedras y las lleva hacia arriba y muestra, mira, yo dejé cosas. Pero no solamente son esas piedras también son lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hacemos en nombre de las personas, y eso fortalece. A su vez, cuando una persona está enferma, todo lo que se va es el or de Jochma, es la luz de vida, la luz de esencia. Entonces, cuando esa luz de esencia se fue, lo que nosotros hacemos para que esa persona pueda salir de esa enfermedad o ese problema es volver a llenarlo de luz. Por eso leemos capítulos de Teilim, capítulos de Salmos, estudiamos Torah, todo lo que traiga luz al mundo en nombre de esa persona, entonces esa persona vuelve a llenar su recipiente y de ahí puede salir hacia afuera. A su vez, eh, todo digamos, todo lo que, se me borró lo que iba a decir, todo lo que nosotros hacemos tiene una repercusión en el mundo espiritual. Y lo que nosotros logramos hacer es una conexión entre esos dos mundos. Entonces, si sea por una persona que ya no está físicamente, ya sea por una persona que está físicamente, lo que nosotros hacemos es traer la luz, continuarla la luz y ser partícipes. Y de ahí nos enseñan nuestros sabios que no porque sí uno escucha que una persona está enferma, un amigo o algo. ¿Por qué? Porque dicen, es tu oportunidad de traer esa luz
por algo te lo presentaron, por algo lo tuviste que escuchar. Y si lo tuviste que escuchar es para que puedas traer esa luz al mundo y puedas rezar por esa persona. Entonces, eh, las cosas no vienen porque sí al mundo y siempre cuando eh, se manifiestan frente a todos. Se manifiestan frente a las personas que la tienen que escuchar. Y así nos dice también nuestros sabios que nosotros tenemos que exclamar que el mundo fue hecho para mí. ¿Qué significa? No es que soy egoísta, sino que lo que yo veo del mundo fue hecho para mí. Si en ese momento yo estoy presente y escucho algo, quiere decir que eso tiene un vínculo conmigo y tengo que entender por qué. No simplemente lo escuché, y si no, no lo voy a escuchar y tampoco lo voy a ver. Yo me acuerdo eh, en, una, en una clase de mi rabino, voy a citar a mi rabino. Él estábamos en una clase y nos enseñó este tema y trabajamos sobre este tema y hablamos de este punto, cómo el mundo exterior nos está reflejando a nosotros y las cosas que suceden son cosas que nosotros tenemos que entender por qué y verlas desde dónde salen de nosotros. Ahora, él nos dio un ejemplo muy, muy interesante. Dice, él estaba en sus años mozos, en su juventud, eh, y dice, así nos cuenta, él estaba con su hermano caminando y que de repente pasa una chica muy linda. Y él dice, wow, qué linda que es, o qué linda que está, ¿no? En términos finos. Y el hermano dice, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Dice, él no la vio. Dice, no puede ser, estábamos juntos parados, pasó delante de nosotros. O sea, no puede ser. Dice, no, él no la vio, ella estaba en otro lugar. Ella no la veía, él estaba más allá de eso. O sea, su mundo ya estaba en otro lugar. Dice, mi mundo todavía estaba ahí, yo estaba todavía en el mundo material, o estaba en el mundo... y esa era la realidad que veía. Se cuenta también del Bala Sulam, que en la época de la Segunda Guerra Mundial empiezan a acercarse, los nazis empiezan a entrar por Egipto, empiezan a entrar por la parte de África, empiezan a bombardear a la zona de Tel Aviv, empiezan a crear un bombardeo, y él vivía en Jerusalén, él pide que se alquile una casa y irse para ahí. Y dice que por su santidad realmente hay mucha fuerza y realmente al cabo de un día o algo dejan digamos, los fogonazos, dejan de suceder ahí problemas. De cualquier manera, más allá que los alumnos le preguntaron, bueno, entonces Rabino, vamos a llevar a Europa. Y dice, no, acá no puedo. O sea, cada uno solo en sus cuatro amot, en su perímetro, puede hacer algo. Es un pensamiento más profundo, no entremos ahora. Pero algo que es muy interesante, le preguntan a Rabino, acá nadie cumple Shabbat, nadie respeta, todo el mundo anda en auto en las tardes, todo el mundo en Shabbat y demás. Dice, ¿cómo va a estar acá sentado? Y él estaba en una de las calles principales, o sea, eh, no sé con qué compararlos, pero cada uno sabe de su país, la calle principal, que no hay chance de que no haya tránsito. Dice, ¿cómo? ¿Cómo? No, 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 no puede ser. Y él salió a la calle en medio de Shabbat, o sea, al balcón a mirar, ni un auto se movía, no había nadie. Y los alumnos estaban ahí presentes y no podían creer. Dice, no es que si me lo cuentan o no, entonces se metió adentro. Y después siguieron funcionando los autos, no es que dejaron de funcionar. En su realidad eso no existía, entonces no lo podía ver. Y así podemos hablar de muchos sabios. O sea, lo que estamos hablando es que nuestra realidad genera o nosotros atraemos o nosotros vemos lo que es para nosotros y escuchamos. Entonces, no porque sí están los que tienen que estar y no porque sí escuchan lo que tenemos que escuchar, para bien o para mal, tanto cosas de sabiduría, tanto cosas que nosotros nos tiene que tocar. No es nunca hacernos indiferentes. Yo pienso que hoy más que nunca, con esta plaga que estamos viviendo mundialmente, ya no es una guerra en el cual hay bombas y un enemigo a la vista y que uno puede defenderse y luchar, sino ya es una cuestión mucho más crítica del mundo. Y decir, bueno, yo me salvo y el resto del mundo no, porque no hice nada. O sea, nos afecta a todos y tener conciencia y poder entrar en conciencia con todos es parte de esta, digamos, venida
del Mashiach, no es una preparación más. Y el primer paso es el colectivo, es el pensamiento colectivo. A esto quiero sumar algo que, una de las reglas que puso el Rashash para estudiar Kabbalah en su comunidad, era la preocupación por el prójimo. Que si uno, o sea, piensa que era solo el estudio para uno mismo y era un estudio egoísta, no tenía lugar en su yeshiva, no tenía lugar en su comunidad, ni siquiera en el estudio. Y pronto se iba a encontrar afuera de todo lo que era el estudio. O sea, el trabajo, digamos, personal, el trabajo de depuración como persona, en sacar ese egoísmo y transformar en el altruismo, era una regla básica para poder entrar en el estudio si quieren. O sea, no era para niveles, no, para empezar el ABC del estudio era un requisito entender la importancia de la otra persona. Entonces, sigamos con nuestro Corbán. Nos sigue contando, dice que cuando el sacrificio era visto, bueno, ¿se acuerdan? Baja un león baja un ángel en forma de león y come. Ahora, y por intermedio de eso, ¿qué hacía? Hacía todos los biburim. Me acuerdo lo que quería decirles. Cuando una persona transgrede, cuando hace algo mal, cuando trabaja de una forma equivocada, digamos, en su aspecto espiritual, lo que hace es no puede levantar estas chispas divinas. Y esas chispas divinas, no puede levantarlas, como que caen porque, dentro de lo que vendría a ser el mundo del otro lado, el mundo del mal, ¿no? Como las guerras de las galaxias, o la fuerza del bien o la fuerza del mal, pero es tal cual. O sea, tenemos esa fuerza, ¿no? Y cuando uno le da más fuerza al otro lado, es como que lo fortalece. Ahora, ¿cuál es el punto importante? Entender que si a mí se me presenta una oportunidad y no la hice, no es que, bueno, me perdí la oportunidad, no, generé algo para el otro lado. O sea, hay cosas que yo tengo que hacer y no tengo más remedio. O sea, y estoy obligado a hacer, pero hay cosas que son determinadas. Me puedo esconder o no, ¿no? Puedo dar caridad o puedo no. Puedo ayudar a alguien o no. Son esas cosas que tenemos nuestro libre albedrío, pero está en nosotros decidir qué es lo correcto o no es lo correcto. Está delante de nuestro. O sea, tal vez otro no lo haya visto. Es cierto, hay muchas reglas, hay muchas vueltas y no tenemos, pero está en mí poder hacer ese granito de arena y ese cambio. Ahora, cuando uno transgrede algo, hay esas chispas que uno las tiró a cierto lugar y las tiene que volver a recuperar. Hoy en día no tenemos el Betamikdash, entonces se hacen de otros medios. Pero de una forma u otra hay que recuperar esas chispas que han caído. Y se hacen de muchos medios. No entramos ahora al caso, pero es parte del trabajo espiritual de cada uno. Y continúa diciendo que Gaber Takif, como una persona valiente, Vejol Calvin, y todos los perros, que son las Klipot, Habu Mitamrin Kame Velon Afke Levar. Y todos los perros, o sea, como que se escondían y no salían afuera, y no tenían parte de este shefa, de toda esta abundancia, de esta luz que bajaba, por intermedio de los korbanot. Ahora, tenemos dos tipos de korbanot, tenemos tres tipos de korbanot. Tenemos más korbanot, pero los voy a dividir en tres para que entendamos un poco. Tenemos los korbanot que son personales, que son por intermedio de mis transgresiones, en el cual yo tengo que venir y recuperar todo lo que dejé que se caiga para el otro lado. Están los korbanot, los sacrificios que se hacían por el simple hecho del día. El día tenía mucha fuerza. Y hay tres. En función, en contraposición a eso, tenemos tres rezos en el día. Tenemos los korbanot que se hacían siempre, ¿no? Y tenemos el korban que se sumaba, ya sea en las fiestas, no ya sea, o sea, los festivos, en las fiestas, que había una oportunidad nueva de hacer otro sacrificio. Por intermedio de eso, el alma entera o las almas de todo el pueblo se levantaban y se elevaban.
¿Ok? Y todo eso, cuando se hacían, todo el lado del mal no tenía la oportunidad de poder alimentarse y por eso iba cayendo. Eso mientras que el Beit HaMikdash, el gran templo, estaba erguido. Es más, cuentan que cuando alguien tenía un tipo de problema, solo se acercaba a Jerusalén, ya percibía la presencia divina. No era una cuestión que había que explicar o había una duda o algo. El mundo espiritual ya entraba en los poros de la persona, ya era parte de la esencia, o sea, como que se despertaba. Era como que volver a estar conectados, ¿no? Una vez escuché un ejemplo muy lindo, ¿no? Vieron que a veces en los celulares tenemos que ir corriendo a buscar a ver dónde tenemos señal y vemos las rayitas a ver dónde están, si tenemos más señal o menos señal. Bueno, cuando uno llegaba a Jerusalén era conexión directa, o sea, ni siquiera el Wi-Fi estaba a tope. O sea, era ahí y se sentía y se percibía en el aire. O sea, ya el aire del incienso ya nos marcaba y demás. Perdón, Rab, el corbán personal, igual lo hacía el Cohen Agadol o la persona misma. No, los distintos Kohanim lo hacían. ¿Ok? O sea, el Kohen Gadol era el que se encargaba de Yom Kippur y más, pero el resto de los Kohanim lo hacían día por día y cada uno venía y le entregaba y lo hacía con el Kohen. O sea, Gracias. estaba ahí. ¿Ok? ¿Les puedo contar algo interesante que vos decís de cuando se te presenta una oportunidad de hacer el bien, elevás, si no interfiero? Eh, Eh, Dale, Rachel. bueno, hace aproximadamente 2 meses falleció una chica, Zichron Libraja, Rivka Bat Isaac, y dejó un bebito y un nene y al marido solos. Entonces se hizo una lista para llevar comida todos los días a la familia para que no tengan que pensar en la comida. Bueno, es familiar tuyo en realidad, ahora que me estoy dando cuenta. Es la No nuera de importa. Perla. Ok. Está. Entonces yo me anoté en el día el primer día libre que quedaba para llevar comida, que estaban llenos, un listado que vos ibas poniendo. Y puse el 23 de enero, que era el primer día libre, que estaba Ayer, después del Shabbat, ayer, el que fallecimiento de tu papá. justo coincidió, pero yo en ese momento ni sabía, fue una impresión impresionante que pude hacer esa mitzvah justo ese día. Ya fe, muy bueno. Cómo las cosas a veces se ordenan, ¿no? Qué interesante. Ok, seguimos. Gracias por el cuento. No es pariente mío, al margen. Sé quién es. Eh, pero muy lindo. כיוון דגרמו חובין, por ser que de Garmo, o sea, que se sobrepusieron las deudas, o sea, en el sentido de que hicimos más transgresiones de las que podíamos ir recuperando, eh, y, y los corbanos ya no alcanzaban. eh, entonces, y un ajit legó dargin de tlata. ¿Qué pasó? El shefa del Yesod de Ima que bajaba hasta los niveles más inferiores, o sea, de la clipot, vekatil le agua y se considera como que todo eso, toda esa fuerza que venía y bajaba, ya no tenía la misma fuerza y los perros como que mataron al león de lo vale mehable tarfe que de mecame, que de cadmita. Eh, entonces, de arriba ya no bajaba el mismo shefa en la misma abundancia como de antes. ¿Por qué? Porque ya los kelim ya no estaban prontos, entonces ya no querían dar, o sea, como que de arriba ya no podía bajar lo mismo.
Kibiahol Katila, y eso se considera como que él hubiese matado. Y eso es lo que está escrito, Uy, Ka etari, y eso es lo que se refiere el pasuk, el versículo cuando dice, y él golpeó al Ari, al león, Vadai, y eso es así. Que dice que cuando se va el shefa, cuando se va la luz, cuando generamos una situación en la cual cortamos ese vínculo que genera y que baja la luz, entonces eso es como que lo hubiese matado a ese Arie. O sea, lo que nos está diciendo es que por nuestras acciones nosotros bajamos luz al mundo. O sea, cuando hacemos una conexión desde arriba hacia abajo. Eh, y eh, cuando nosotros no, hacemos transgresiones, ya el Kli no puede soportar la luz, entonces se corta ese vínculo. Es como cuando saturamos el teléfono, ya no hay una red, no capta, entonces no llega la onda, ¿no? Y bueno, entonces el teléfono ya no funciona. Eso es un poco, ¿no? A diferencia. El concepto es que cuando uno también empieza a ensuciarse, por decirlo de una manera, hacer transgresiones, hacer cosas de determinada manera, ya el vínculo se corta. Y por eso también al margen, nosotros qué hacemos? Nosotros intentamos conectarnos con personas que son más depuradas y finas espiritualmente, en el cual uno puede, ¿cómo se llama? Hacer un trabajo mucho más espiritual para bajar esa luz, esa conexión. De ahí que nosotros vamos a personas más justas, más santas, en el cual pueden realmente bajar una shefa, y ahí es cuando le pedimos una barajá. Ustedes se acuerdan que la palabra barajá viene de, de conexión, ¿no? Dijimos que la barajá viene de la raíz, de la palabra que se utiliza para, la misma palabra que utilizamos para explicar cómo bajamos una rama de uvas, ¿no? ¿Cómo se dice? Del viñedo para que vuelva a crecer. Entonces lo enterramos en la tierra y así vuelve a crecer. Eso se llama la brija, o sea, eso es como la misma raíz que la palabra barajá. Eso es lo que hacemos. La barajá lo que significa es que traemos de arriba hacia abajo, o sea, conectamos los mundos de arriba hacia abajo para poder que destapar la cañería de ese shefa baje. Cuando la persona es más refinada espiritualmente, esos conductos espirituales están más abiertos para poder hacer ese trabajo. De ahí que vamos a personas espiritualmente más santas, digamos, más finas, más refinadas, para que ese conducto pueda bajar y esa luz pueda bajar al mundo. Y seguimos unos minutitos más y dice así. Umashekatu letoch abor, o sea, dentro de lo que es el pozo, significa leina de mitra ajra bisha, o sea, a los ojos del otro lado, o sea, del lado normal, que es la parte de la nukba de las klipot, y dice que van de hamad aji au sitra ajra, por ser que vio, o sea, el otro lado que son las klipot, vio que los rajamim, o sea, que todo el gesed, que toda esa luz ¿cómo se llama? Se tapó, el din, el rigor, se despierta. Itkafta, se endurece, se fortalece. ¿Y eso qué genera? Genera que el din, que el rigor, se manifieste con mucho más fuerza. Beshadartal lejad kalba. Y ahí es cuando envía a uno de los perros, que es el Samechmem, así se lo llama, Kalbata, o sea, el Samechmem. El Samechmem es el nombre, no se pronuncian los nombres de los ángeles, ya lo estudiaremos. Entonces se dice solo las iniciales Samechmem, que es el nombre del ángel del portador del mal, que trae el din, el rigor al mundo. Lemeijal Korbanam, para que se coma él ese sacrificio, o sea, ¿qué es lo que está significado? Que él va a recibir todo el shefa que hubiésemos tenido que traer y de los korbanot, pero en vez de eso, él es el que lo recibe todo. Y viene y explica, un mashma de Ahuari, ¿y cuál es el nombre de ese Arié, de ese león que dijimos anteriormente que se comía los korbanot? Y nos dice, Uriel,
de Ampoi Anfei Ariel. Es el ángel Uriel, y que su rostro es como un rostro del león. O sea, que lo que nos está diciendo es que viene del lado derecho del que se acabó, del trono celestial. Un mashmei de Au Calva, ¿y cuál es el nombre de ese perro? O sea, del lado del mal. Dice, es interesante cuál es el nombre. ¿Se acuerdan antes que Estados Unidos sale a una guerra contra el supuesto, digamos, que tiró las Torres Gemelas? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Bin Laden, ¿no? Ya fue. Ese es el nombre del ángel del mal, dice acá el Zohar. Sin la yud, pero ese es el nombre, dice Bal y le dice Aden. Ese es el nombre del ángel, ese es el nombre. Y que en sí es un nombre compuesto, es Bal, es el dueño a Eden, o sea, Aden, o sea, es Bil Aden, que significa de Lov Iu Bichlal Adam, o sea que él no es un hombre, en función de lo que es una Kedushá, ¿no? De lo que es la santidad. Como dijeron nuestros sabios, ustedes son llamados personas, pero el otro lado no es llamado así. Por eso es Ben Adán, o sea, no es Adam, o sea, no es hombre. ¿Se entiende lo que dice? O sea, Baal, Adán, es el dueño del Adán, no es Baal Adam. Entonces, ¿cómo cambia? Ela calva de Anvi calva. Es como un perro, que su rostro es como un perro. ¿Ok? A esto yo me acuerdo cuando era todo el tema de esa persecución, de esa búsqueda que se le habían atribuido, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo acá aparece el nombre de él, interesantemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos explicó con todo esto? Para ir resumiendo, nos está diciendo que nos explicó, uy, Kaechnei Ariel Moab, o sea, que él golpeó a los dos leones, a los dos príncipes de Moab, los moabitas, y que nos está insinuando, en verdad, que lo que está hablando es de la destrucción de los dos Beit HaMikdash. Y lo que está escrito, uy, Kaetari, Betojabor, y lo que él golpeó al león dentro del pozo, lo que nos está insinuando es sobre el faltante del shefa, de toda la abundancia del lado de la Kedushá. Y ahora vas a continuar explicándonos sobre que dice así, Beyom HaSheleg, o sea, sigue el pasuk, Beyom HaSheleg, el día de la nieve. ¿Qué significa? Beyoma de Garmu Jovin es el día en el cual Garmu, que fueron consecuencia de todas las transgresiones, Vedina Itadan Leela Meembe Dina Ila. Y el rigor fue juzgado arriba, o sea, en el Beit Din, ¿cómo se llama esto? En el juicio celestial, o como, en el juzgado celestial. Eh, o sea, que por intermedio de todo lo que son estas transgresiones, eh, eh, o sea, que todo se transforma, perdón, el Sheleg, que era al final, ¿no? Que golpeó al león dentro del pozo en un día de Sheleg, de nieve, lo que está insinuando no es al din, al rigor más fuerte. Y eso nos dice que por qué el Sheleg es lo que insinúa que es el rigor, es un día más fuerte, porque dice, Veal Dactiv, sobre esto está escrito, lo tira levita mi Sheleg, y explica qué significa. Da dina y la, o sea, eso es el din superior. ¿Qué significa? Que la Shekhinah, la presencia divina, o sea, la Malhut, lo tira Shiavou dinim, no va a tener miedo, o sea, de que vengan los dinim al Beit Israel, sobre la casa de Israel. ¿Y por qué? Amai, Lama, ¿por qué no va a tener miedo? Y dice, Begin de Hol Beit Alavushanim,
por ser que toda su casa va a estar revistada de seda. O sea que todos van a recibir el resplandor del Rajamim de los años anteriores. O sea, ¿de quién se refiere? De Zranpi. Viajole misbal ella takifa y puede sostener lo que es el rigor muy fuerte. ¿Por qué? Porque los rajamim, porque toda la compasión se manifiesta. Ad kan raza dikra. Hasta acá el sod del pasuk. Sobre esto es el secreto del pasuk. O sea, ¿a qué se refiere? Voy a volver al pasuk entero para que lo podamos explicar. Ubenayau ben Yoyada. Empieza a explicarnos el pasuk sobre que está escrito en el libro de Shmuel. Ubenayau ben Yoyada, que dice que es el Ben Ishai. Nosotros sabemos que ese es el nombre, o sea, el Ijud superior, o sea, del Shefa superior, que es Benayau ben Yoyada, que viene del Keter que tenemos, o sea, del lugar más alto, de Atik, que de Reisha de Loidiada, o sea, del lugar en donde nosotros no tenemos alcance, de ahí baja el Shefa, y dice Ben Ishai. Nosotros sabemos Rav Pealim, que Ben Ishai, o sea, viene por el intermedio del Isor, Rav Pealim, que trabaja en distintas gvurot, ¿no? Mekabtseel recibe todo ese shefa. Uy, Kachnei Ariel Moab, de ahí es cuando golpea a los dos príncipes de Moab y hace referencia, nos dice a quién son los dos templos, a los dos Beit HaMikdash. ¿Por qué? Porque ahí las transgresiones se superaron a todo el shefo que podíamos bajar y el rigor se sobrepone a la bondad o se sobrepone a la luz y ahí se destruye la casa. Vehu yored beika et Ari, y él baja y golpea al Ari. O sea, se acuerda quién es el ángel del mal, viene y golpea al Ari porque ya el Ari no tiene la fuerza, porque nosotros no tenemos ese poder de elevar todas las chispas divinas para fortalecer y que el jefe pueda bajar. Y dice, Beto Jabor, dentro del pozo. Eso indica que ya estamos en un lugar en donde la Kdushá ya no puede alcanzar. Y dice, Beyoma Shelek, en el día del rigor máximo, que es el día del Shelek. Así es como lo llama. Y todo eso fue lo que nos explicó este Taya sobre ese pasuk, para insinuar de dónde viene él. Y acá va a implicarnos después otro pasuk, pero por hoy vamos terminando para dejar en 2 minutos empezar con la clase de meditación. Para los que quieran seguir participando, es el mismo link. Y retomamos en 2 minutos. Así que hasta aquí por hoy.